El sector financiero. Ese sector tan esencial al capitalismo, con sus grandes márgenes, sus increíbles rentabilidades y su rigor intachable, es el barco más seguro para todo inversor que quiera navegar hacia la riqueza. O tal vez sea un sector supercíclico lleno de tíos con gafas, gordos y calvos, que solo les importa el dinero, y con un sentido del humor similar al de un campo de concentración. Someten los países con sus intereses usureros. Hombres de negro, cuya vida se basa en trabajo y fiestas con yates, cocaína y Bueno, primero vamos a ver el sector. El sector financiero en general tiene una serie de características pues, muy evidentes. Pues es un sector que ahora mismo goza de muy mala fama. Es un sector cíclico, es decir, que normalmente sufre bastante cuando hay una crisis. Pues en el año 2008-2009, pues en fin, quedaron pocos pollos con cabeza. También es un sector, en fin, que tiene mucha deuda, aunque como veremos esto es una característica normal, por tanto no es realmente un problema. La principal característica del sector, y una de las que lo hace un poco más peligroso, es que los bancos son un poco una caja negra. Es decir, ellos te dicen, por ejemplo, en el balance que los créditos tienen una calidad AAA o AA+, o ese tipo de cosas que ponen, y luego resulta pues que estaban mal clasificados, o que en fin, lo que ha pasado con estas agencias de rating, que realmente pues se ha visto pues como pues no eran rigurosos en el trabajo que hacían. Luego también es un sector que está muy regulado y es un sector que sufre con según qué tipo de decisiones políticas, principalmente las referentes al tipo de interés. Que si se sube, que si se bajan los tipos de interés. Actualmente nos encontramos en una época históricamente extraña, que es que los tipos de interés se mantienen muy bajos. No sé, da un poco la impresión de que los reguladores, los que están marcando los tipos, están mirando las cotizaciones. Y bueno, luego también hay otra característica que está ocurriendo en el sector, que es que pues plataformas como Google o Amazon salen muchas noticias de que están intentando pues desarrollar modelos alternativos de negocio con sus préstamos 100% online, de una manera pues más eficiente, pero que realmente, y principalmente por asuntos de regulación y cosas que veremos más adelante, pues es realmente complicado que entren a competir directamente contra la banca retail, ¿no? Y bueno, el banco es un banco que se encuentra principalmente en Estados Unidos, concretamente en... Donde llegas a coger las cosas. Arkansas, Carolina, norte y sur. Entre otros estados, hay como 7 estados más. El banco, pues, es un banco que se gestiona de una manera muy conservadora. De hecho, por poner un ejemplo, en un informe del balance de esos que se encuentran ahí a pie de página, decía que el banco en el año 2017 decidió salir del mercado secundario de hipotecas, que iba a dejar de proveer a ese mercado de hipotecas, lo cual un poco, desde mi punto de vista, o en mi opinión, pues da una idea de que el banco no va a estar con tonterías de titulizaciones, de ese tipo de cosas que fueron un poco los que ocasionaron la crisis, y que de alguna manera pues da una idea de lo que es el estilo de gestión del banco, pues que es un banco realmente tradicional. O sea, los bancos que realmente palmaron mucho dinero en la crisis son los bancos pues eso, que se sumaban a todas las olas de titularizaciones, de ventas, de reventa, de cosas así, y ese banco pues no va a entrar a ese juego. Aparte que ha sido durante un montón de años uno de los bancos más eficientes. Bueno, y en lo que respecta al equipo directivo, es un equipo directivo que a mí me gusta mucho, con un CEO que tiene un montón de años de experiencia, que es un hombre muy conservador, que no va
a ver si da la noticia, que no va al ranking, sino que va al negocio fundamental, a dar los préstamos con la ratio de riesgos que tiene que darlo. Así se ha podido deducir de las entrevistas en las que habla. De hecho, el resto del personal directivo pues son un perfil muy técnico, o sea, también gente con mucha experiencia en la empresa. Y por dar un ejemplo de cómo están bien puestos los incentivos en el balance, he podido encontrar que a los empleados se les paga ciertos bonus en función pues de los beneficios por acción, en función también de los ratios de eficiencia. O sea que no hay... Lo importante de este plan de incentivos no es tanto lo que hay, sino lo que no hay. O sea, porque no pone objetivos de cotización ni cosas así que no me gustaría ver en un balance, porque me darían bastante mala espina. Yendo ya al asunto de las ventajas competitivas, la principal sería pues, a lo mejor el asunto de los clientes cautivos, del hecho de que los clientes que se encuentran en un banco tienden a mantenerse en él. De hecho, eso yo lo noto aquí en el pueblo donde yo soy, donde la mayor parte de la gente son clientes del banco regional de aquí. O sea que de alguna manera, y si le preguntas por qué, simplemente es pues porque tienen la cuenta y ya está. O sea, y dan un poco por sentado que las condiciones de los otros bancos eran parecidas, por lo cual como no hay grandes diferencias en cuanto a la propuesta de valor de un banco a otro, normalmente tienden a mantenerse en el que ya están. Luego tienen el asunto del CEO y de la propia eficiencia del banco, que eso ya se ha comentado antes, pero principalmente un CEO que haga que mantengan la filosofía cuando venga un poco la tentación de, pues eso, de emitir productos derivados, de titularizar hipotecas. Y bueno, luego los principales desventajas o por así decirlo, o problemas que tiene en parte la empresa vendrían del bajo tipo de interés. El tipo de interés es un poco como el margen de muchos bancos. Si está bajo, pues estas empresas pues ganan muy poco. Pese a todo, la empresa no ha hecho más que crecer, lo cual da una idea de su solidez. Y bueno, luego tiene el asunto de la ciclicidad y el riesgo de disrupción, como hemos dicho antes, por las plataformas tecnológicas. Aunque creo que ese riesgo no es tan grande. No es tan grande y os pongo un vídeo que explica claramente por qué. Hay gente que tú sabes que sin hipoteca y sin aval le puedes dejar el dinero que sea, porque esa señora, si le prestas para que estudien sus hijos, fregará suelos, pero devolverá el dinero como sea. Y hay gente que sabes que ya le puedes hipotecar la casa o le pueden avalar 20, que no te lo devolverá porque no devuelve el dinero. Y por tanto es un negocio de información, es un negocio de proximidad y es un negocio de hacer bien las cosas. Yendo ya al asunto de los números, como esta empresa es una empresa financiera, normalmente se destacan dos aspectos principales, que serían los beneficios, la línea esta amarilla, y el valor contable. Entonces, una cosa que querría explicar con claridad. Los beneficios por acción, como se puede ver aquí, han aumentado poco en este periodo de 12 años. O sea, apenas han multiplicado por 3. Sin embargo, los beneficios se han multiplicado pues por casi 10. Eso se debe esencialmente a que ha habido muchas ampliaciones de capital, que es uno de los riesgos que tiene este tipo de empresas, porque amplían capital, con ese capital compran otra hipoteca o compran otras sucursales, el beneficio aumenta, pero realmente aumenta poco. Ahora, el dato que yo creo que es un poquitín más esclarecedor es el asunto del valor contable. El valor contable de la empresa ha crecido ininterrumpidamente desde 4,4 desde el año 2005 hasta 29,2. Esto sí da una idea de la solidez del banco, porque los beneficios que también son importantes en este tipo de sectores, pero pueden estar sujetos a variaciones en la contabilidad y en la regulación que hace que no sean muy representativos. El valor contable también, pero menos. Y como se puede ver aquí en el gráfico, el valor contable sí ha mejorado, ha tenido aquí
ha tenido alguna caída durante el año 2012-2013 esencialmente por cambio en cuanto a la regulación de cómo se contabilizan los intangibles, pero en general ha crecido de una manera consistente y constante. Bueno, yendo al asunto de la valoración, este gráfico de aquí arriba implica la cotización. O sea, la cotización ha ido variando este año 2018 entre 50 y 20 y 20 y algunos euros, que fue pues para este noviembre, así que llegó a cotizar así. Realmente la situación subyacente del banco no ha variado tanto, porque de hecho en este mínimo que se puede ver aquí de 22-23 euros fue cuando publicaron que iban a tener un trimestre con pérdidas por dos créditos impagados, y el banco pasó de cotizar 5.000 millones que se estaba vendiendo en ese momento a 3.000 millones. Y realmente el daño que iban a hacer los créditos no era eso, ni, en fin, pues ni de coña iba a bajar tanto. Y bueno, pues por eso cuando se normaliza otra vez el beneficio, supondré que más o menos llegará a una cotización de unos 40 euros así, pero vamos, que no sé lo que va a hacer el mercado, no tengo ni idea. Entonces, calculando la TIR a 3-5 años a un múltiplo de PER 15, que es lo que normalmente estarían cotizando, pues sí sale un precio por acción de en torno a unos 51 euros, que como está cotizando a 30 y poco, pues deja un margen de seguridad de en torno a un 40%. Margen de seguridad respecto a los múltiplos de valoración, no respecto al valor del libro, porque está cotizando a 1,06 más o menos valor el libro. O sea, no habría margen de seguridad si nos pusiéramos estrictos al estilo Benjamin Graham, un poco lo que era el value investing al principio. Pero, en fin, ahora se entiende el margen de seguridad como respecto al valor, normalmente por múltiplo, no referente al valor en libro. Y bueno, y esta plantilla pues sería un poco pues lo que tendría en la cabeza para este año 2019 en función de cómo cotizara la acción. Y bueno, ya pues como conclusiones, decir un poco por qué está barata. Pues el mercado ha estado deprimido, es banca retail y aparte que tiene mala fama, pues se ve el ciclo, es decir, se ve que el ciclo está avanzado y que los bancos pues pueden sufrir, y el mercado de alguna manera descuenta ese escenario. Es una empresa que, en fin, que no es nada glamurosa, no es como Google, que están continuamente con proyectos súper de ideas buenísimas, sino pues que se sabe lo que es, pues un banco pues que va pues eso, pues poco a poco creciendo, pero que no puedes esperarte grandes sorpresas positivas y sí negativas. Por tanto, no es muy atractivo. Luego también durante el tercer trimestre del año 2018 publicaron una gran caída de los beneficios esperados por dos créditos que no se pagaron, lo cual hizo que muchos inversores tuvieran más dudas sobre si realmente los créditos estaban bien calificados o no, y en fin, y eso pues tarda un tiempo en que muchos accionistas recuperen la confianza. Y luego pues se esperan disrupciones en la banca. O sea, aunque tengan ciertas ventajas desde el punto de vista de la regulación, eso no quita el hecho de que no sabemos hasta qué punto Google o Amazon pueden desarrollar algún modelo alternativo, un poco como pasó con Uber y los taxistas, de manera que ellos pudieran prestar de una manera más barata. Y de ser así, bancos que tienen oficinas con con bastantes empleados, pues pueden ser muy ineficientes a la hora de competir contra estas empresas tan grandes y que realmente tienen unos gastos fijos mucho más optimizados. Las perspectivas que de alguna manera ha publicado la empresa y que, en fin, que se pueden esperar es que la empresa pues continuará pues creciendo, haciendo pequeñas adquisiciones de bancos locales, incluso de bancos de pueblo, pues que realmente sí pueden retener buena parte de sus clientes,
Pues porque la gente tiene sus préstamos allí, pues que conoce al que trabaja ahí. Vamos a ver, que tú normalmente cuando estamos hablando de préstamos y de deudas, tú necesitas tener a alguien humano con quien hablar y que te dé cierta seguridad o que te explique ciertos puntos, cosa que hasta cierto punto las plataformas tecnológicas, pues muchas de ellas pues no podrían hacerlo o mucha gente no se fiaría. Y luego, bueno, pues poner un poco de manifiesto los principales riesgos que puedo ver. Pues está primero la ciclicidad, o sea, de que se gire el ciclo económico y que, en fin, pues aumenten las moras y aumenten las pérdidas de muchos bancos, incluso como estos, que llevan mucho cuidado. Luego sería el riesgo de disrupciones, en fin, ya lo he comentado varias veces. Luego, las clasificaciones de los créditos siempre suponen dudas importantes. Pues porque si tú ves en el balance las clasificaciones de créditos de la empresa, pues te aparecen como que la mayoría de ellos tienen una calidad muy alta, en fin, y que prácticamente eso se va a pagar seguro. Pero luego pues la realidad es la que es y no sabemos hasta qué punto son rigurosos con esas clasificaciones. Por tanto, o sea, es que tendrías que trabajar ahí para saberlo concretamente. Ellos te dicen que el préstamo tiene muy buena calidad, pero como se vio en la crisis del año 2008-2009, hasta qué punto eso, los auditores y las instituciones que de alguna manera lo supervisan no son corruptibles. Pues. Y luego, pues, el asunto que he comentado antes son las ampliaciones de capital dilutivas. Es decir, que esto puede dañar mucho a los accionistas si para hacer algunas adquisiciones amplían a precios que no son los que amplían a precios caros, pues podrían dañar al accionista. O sea, porque aunque aumenten los beneficios, si hay una tarta a repartir entre más gente, pues realmente pues lo que es el crecimiento por acción, que es lo que nos importa como accionistas, pues crece muy poco. Y esto es todo. Suscríbete y dale a me gusta y les deseo que tengan un buen día.